poderoso está del lado de nosotros. Al enemigo el Señor derribará con alabanzas, con panderos y con danzas. Hermanos, buenas noches. Nos encontramos reunidos una vez más para continuar con el estudio de la palabra de Dios. Pero esta noche, antes de empezar, los quiero invitar a que inclinemos nuestros rostros para presentarle una oración a nuestro Señor a fin de que Él nos guíe a través de su Espíritu Santo en esta clase el día de hoy. Inclinemos nuestros rostros. Señor, te damos gracias por esta noche. Te damos gracias, Señor, porque tú has sido el Ebenezer durante todo el año 2021, Señor. Y te pedimos que tú, Señor, seas el guía con tu Espíritu Santo en este nuevo año que estamos empezando, Señor, para que todo lo que aprendamos sea conforme a tu palabra, sea conforme a tu dirección, Señor. Te lo pedimos en el precioso y maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, amigos, buenas noches. Nos encontramos reunidos una vez más para, en esta oportunidad, empezar el estudio con el libro de Josué. Como ustedes saben, el libro de Josué es el libro que continúa con la historia del desplazamiento del pueblo de Israel desde que salió de Egipto hasta que ingresa a la tierra prometida, ¿no? La tierra llamada en ese entonces Canaán, que hoy es el país de Israel, ¿no? En esta oportunidad nosotros vamos a estudiar los capítulos del 1 al 6 de este maravilloso libro de Josué. Como ustedes saben, Josué es un líder. Josué es el líder que sucedió a Moisés. Antes de empezar el desarrollo específico de lo que es el libro de Josué, vamos a hablar un poco sobre lo que es este liderazgo, esta transición de liderazgo que hubo entre Moisés y Josué. Moisés fue un líder que comprendió la extracción del pueblo desde Egipto hasta llegar a las puertas de Jericó, ¿no? Antes de cruzar el Jordán, ahí es donde Moisés termina su labor, por indicación expresa de Dios. Sabemos que Moisés en todo momento se constituyó en un guía, en un formador del pueblo, porque cuando el pueblo vivió bajo la esclavitud, vivió un tanto desorganizado. Moisés lo sacó de Egipto, lo organizó, Dios le entregó las leyes, que al final de cuentas vienen a ser 613 leyes, ¿no? Que corresponden a lo que el pueblo judío se norma para seguir en ese entonces. Y el Señor les comenzó a enseñar todo con respecto a la formación, a la adoración. Tuvieron el primer templo, que podríamos decirlo templo movible, que es el que conocemos como tabernáculo. Este tabernáculo es diseñado a exclusividad de la indicación directa de Dios. Y es así como el Señor va tratando con Moisés y le va dando todos los preceptos para que guíe a este pueblo. Entonces, la característica de Moisés es ser un líder de guía, de orientación, de instrucción. Esa es la primera parte en la que hemos estudiado durante este desarrollo de lo que vendría a ser el Éxodo, de Levíticos, Números y Deuteronomio. Nosotros vemos a un Moisés como guía, como formador, como administrador de lo que es el pueblo. Cuando ya hablamos de la transición entre Moisés y Josué, hablamos también de un liderazgo en el cual Josué fue preparado. Moisés, sabemos que Moisés nació, ¿no? en Egipto y fue criado sus primeros 40 años en el palacio con la educación y la instrucción propia de un rey. ¿En qué es lo que estudia un rey? Estudia no solamente el aspecto militar, sino estudia sobre todo la administración, porque básicamente la principal preocupación de un rey es producir la suficiente cantidad de producción de elementos, de alimento, de dinero, porque ellos viven de esto, ¿no? A través de la administración del pueblo. Y esto es lo que aprende Moisés. Después de eso sabemos que Moisés se va a Madián por otros 40 años, y en esos 40 años el Señor lo desplaza por la ruta donde él posteriormente iba a caminar con el pueblo. O sea que cuando Moisés guió al pueblo ya conocía la ruta, se convirtió en un guía prácticamente, no solamente en cuanto a llevarlos al destino, sino a la designación de toda la ruta. Y así, posteriormente, en estos 80 años que conocemos de Moisés, ¿no? Y los 40 años que se demoran caminando en el desierto, Moisés completa 120 años. Con respecto a Josué, sabemos que Josué entra al escenario
¿no? Cuando Moisés sale de Egipto. Entonces, en estos 40 años que demora el pueblo en llegar a las puertas de Jericó para entrar a la tierra prometida, Josué recibe un entrenamiento y vendría a recibirlo directamente de Moisés, ¿no? A través de las indicaciones que Dios va dando. Sabemos que Moisés tuvo un encuentro directo con el ángel de Jehová en la zarza. Cuando leemos la palabra de Dios, la leímos al principio en Éxodo, sabemos que Moisés tuvo un encuentro con el ángel de Jehová que le habló a través de una zarza. Asimismo, sabemos durante toda la travesía que Dios habló directamente con Moisés. Lo mismo lo vamos a ver en Josué. Cuando nosotros detallemos esta historia, nos vamos a dar cuenta que Josué también tiene un encuentro con el ángel de Jehová, ¿no? Que es el príncipe de los ejércitos. Entonces, nos damos cuenta que él le dice y le da reverencia y le da la honra a este príncipe, a este ángel que se le presenta a él. Pero, ¿por qué reconocemos que realmente este personaje que tiene el contacto con Josué es realmente el ángel de Jehová, es nuestro Señor Jesucristo, que es así como lo conocemos, vendría a ser él, ¿no? Porque sabemos que más adelante, cuando hemos leído o vamos a leer la historia, ningún ángel permite que ningún hombre se incline ante él. Y sin embargo Josué se inclina ante este ángel, y nos vamos a dar cuenta cómo el ángel le da la misma indicación que se le dio a Moisés. Quítate los zapatos, quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. O sea, nos vamos a dar cuenta que el mismo trato que tuvo Moisés cuando tuvo la visión con el ángel de Jehová en la zarza, es el mismo trato que recibe Josué cuando tiene la presencia física, dice, de este hombre con una espada desenvainada, que era el príncipe de Dios. Entonces nos vamos dando cuenta que la similitud de trabajo que tiene Josué está basada en los mismos eventos principales que tuvo Moisés. A lo mismo que Moisés envió espías para ver la tierra prometida, y sabemos que Josué fue parte de uno de esos espías, también Josué, nos vamos a dar cuenta a través de la historia, envía espías para ver el momento exacto en cómo deben entrar sobre Jericó, que era la primera batalla. Que nos vamos a dar cuenta que Josué, su característica de liderazgo a través del desarrollo del libro, es de un liderazgo de conquista. Él tiene que conquistar, él tiene que pelear por la tierra que Dios le dio. Entonces se convierte en un líder conquistador, un líder que no solamente estaba preparado en lo que era la administración y la conducción del pueblo, sino que a su vez tenía una inclinación mayor sobre lo que vendría a ser un líder militar, porque en eso se convierte. La característica de Josué es que es un líder militar porque era necesario en ese momento que el pueblo de Israel tenga que combatir a todos los pueblos que se encontraban en el momento que ellos entran a las tierras de Canaán, la tierra prometida. Y así nos vamos a ir dando cuenta. Para esto vamos a ir a la geografía bíblica, como siempre lo hemos hecho, y nos vamos a dar cuenta que aquí, como lo he presentado, las 12 tribus que habían recibido ya su heredad, ¿no? Las primeras 3, que es la media tribu de Manasés, que recibe la parte oriental, ¿no? La tribu de Gad y la tribu de Rubén. Todas estas 3 tribus están ubicadas antes del Jordán, de cruzar el Jordán. Entonces, para poder tomar toda la tierra y poder ser dividida ante todas las tribus, ellos tienen que cruzar, ¿no? Y se dice ellos que estaban ubicados, nos vamos a ir viendo a través de, conforme vamos a ir leyendo, estaban ubicados en Sitín, y ellos se mueven a Gilgal para después ir a Jericó. Vamos a hacer un acercamiento de este mapa para darnos cuenta específicamente cómo es que esto sucede. Y aquí nos damos cuenta que de Sitín ellos pasan a Gilgal y de Gilgal a Jericó. Esta es básicamente la ruta de camino que ellos van a realizar durante la historia de Josué para derribar los muros de Jericó. Toda esta travesía tiene una historia que la vamos a ir detallando, ¿no? Y nos vamos a ir dando cuenta cómo realmente Moisés llegó hasta las puertas de la tierra prometida, ¿no? Porque es hasta ahí donde llegó, y de ahí entra ya Josué como líder. Pero para empezar a desarrollar esto, los quiero invitar entonces que vayamos a Josué, al libro de Josué, ¿no? Al capítulo 1 del libro de Josué. Quiero, mientras ustedes se ubican en el capítulo 1 del libro de Josué,
quiero hacer notar que en el libro de Josué existen 4 palabras que lo identifican como líder a él. Dios le dice a él, y son muy conocidas para todos aquellos que han leído o conocen algo sobre Josué, le dice a Josué, esfuérzate, le dice a Josué, sé valiente. Quiero que vamos a ir viendo aquí hablamos sobre lo que era Moisés como guía. Ok, Josué. Le dice a Josué, esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes. Son 4 palabras que identifican a este liderazgo. Cuando le está diciendo esfuérzate, le está diciendo no será fácil. Dios te ha bendecido y va a andar contigo, porque le dice, así como estuve con Moisés, así mismo estaré contigo. Pero sin embargo, que Dios ande contigo no significa que tú no tengas que poner algo de ti, y tienes que poner tu esfuerzo, porque aún siendo una bendición no será fácil. Dice, sé valiente, necesitas tu mejor actitud, necesitas entregar lo mejor de ti, necesitas ser esforzado y necesitas no tener miedo. Por eso que le dice, sé valiente, y después le dice, no temas, no retrocedas, no te desanimes, no desmayes, no te rindas, no dejes lo que empezaste, termínalo, no importa las cosas que puedas, o los problemas que puedas tener, o los obstáculos que pueda haber. Tienes que esforzarte para derribar esos obstáculos, para seguir adelante y para que logres lo que Dios te prometió. Y así nos vamos dando cuenta también que a lo mismo que Moisés era una figura representativa de lo que es nuestro Señor Jesucristo, lo es también Josué, porque Josué básicamente completa la misma intención, ¿no? Sabemos que la liberación de la esclavitud que llevó Moisés y el ingreso a la tierra prometida tienen una analogía, si lo podemos decir así. La liberación de la esclavitud tiene una analogía con la liberación del pecado, y el ingreso a la tierra prometida es el ingreso a la nueva Jerusalén cuando ésta venga acá, cuando ya lo hemos estudiado en Apocalipsis. Y así nos vamos a ir dando cuenta cómo que realmente estos liderazgos de Moisés y de Josué son liderazgos que se cumplen de acuerdo a las funciones que cada uno cumplió. Ahora sí, nos vamos a Josué capítulo 1. Vamos a empezar leyendo esto para hacer el detalle. Dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio, ¿no? Y aquí le demarca, en la geografía le demarca de dónde a dónde corresponde el territorio. El versículo 5 dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Pero como ustedes ven, que Dios camine con nosotros no significa que nosotros tenemos que relajarnos, muy por el contrario. Cuando Dios camina con nosotros tenemos que ser muy esforzados, muy valientes para seguir adelante y no dejar que el enemigo nos intimide. Versículo 8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En otras palabras, cumple con la palabra de Dios, cumple con lo que Dios te pide, piensa siempre en todo lo que hagas conforme a la palabra de Dios, ¿no? Que cuando le dice meditarás de día y de noche, le está diciendo que no habrá un momento, un acto descontrolado donde tú actúes sin pensar si eso está conforme a la palabra de Dios. Por eso el meditar es tenerlo presente siempre. Mira que te mando que te esfuerces, seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y esto es algo muy conocido y sabemos lo que le está diciendo, ¿no? Aún cuando Dios está contigo, tú tienes que continuar. Y dice, y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo,
pasad por medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. También habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés, diciendo, acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó. Y eso se refiere aquí a que ellos, pese a que ya habían recibido su heredad, pero todavía no se había iniciado la conquista de la parte que corresponde después del Jordán a la tierra prometida, el haber recibido su heredad no eximía a los hombres en capacidad de guerra tener que acompañar a todo el pueblo de Israel para pelear por la tierra que iban a recibir sus hermanos. Y así nos vamos dando cuenta de cómo en el versículo 16 ellos respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. En otras palabras, ellos cumplen con lo que Dios les había pedido, y esto viene desde la época de Moisés en que les pide esto. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Y versículo 18 dice, cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras, en todas las cosas que le mandes, que muera, solamente que te esfuerces y seas valiente. Todos estaban combinados a obedecer a Josué, de lo contrario la muerte iba a venir sobre cada uno de ellos. Capítulo 2, dice, Josué envía espías a Jericó. Aquí, por ejemplo, nosotros vamos a darnos cuenta que Josué, como dice el versículo 1, envió desde Sitín. ¿Recuerdan el mapa que enfocamos? Desde Sitín, ellos cruzan hacia Jericó. Exactamente, aquí diciendo, andad, reconocer la tierra y a Jericó, y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo, he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo, es verdad, que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron, y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados. Se dan cuenta cómo esta mujer esconde a estos 2 hombres espías que fueron enviados por Josué para saber cómo se encontraba Jericó, porque era su primer punto de batalla en el cual ellos tenían que entrar. Hizo un reconocimiento propio de cualquier militar que envía a reconocer el lugar donde se va a realizar la batalla. Dice, versículo 10, dice, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y por lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sejón y Ogi, dice, o los cuales habéis destruido. Nosotros nos damos cuenta que la fama que el pueblo de Dios tenía era una fama de que el Dios Todopoderoso caminaba con ellos y que Dios abrió el mar Rojo. O sea, ellos recordaban, pese a que estamos hablando que esto había sucedido 40 años atrás, este evento tan trascendental, tan maravilloso que Dios hizo para que el pueblo de Israel cruce el mar Rojo, era de conocimiento de toda la región en el lugar. Entonces había sobre este pueblo de Jericó, había caído temor sobre ellos en vista de que el Dios que los acompañaba era un Dios todopoderoso. Seguimos. Después dice, oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, dice, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Estas son las expresiones del detalle que da Rahab a los espías. Entonces nos damos cuenta cómo ella reconoce que es el Dios de los cielos y es el Dios en la tierra. Por eso los ayuda, y les dice, por eso los ayudo. ¿Por qué? Porque reconozco que tienen un verdadero Dios. Dice versículo 12, os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre, a mi madre, a mis hermanos,
y hermanas y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra. O sea, ellos levantaron un compromiso verbal con ella por el apoyo que recibieron de ella para no destruirla, porque ustedes saben que hemos visto que Dios le manda a Josué a destruir todo lo que hay en Jericó. Entonces ella los hizo, y acá viene una cosa que es también sorprendente dentro de lo que vendría a ser el detalle de esta historia. Dice, entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana porque su casa estaba en el muro de la ciudad. Observen ustedes cómo dijo, su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Recuerden que cuando ellos gritan, cuando ellos hacen todo, siguen todas las indicaciones que Dios les dio a través de darnos las vueltas, y el séptimo día dan 7 vueltas y gritan y los muros caen, el muro de Jericó cae. Sin embargo, el área del muro donde vivía Rahab, sabemos que no cae porque parte de la historia vamos a ir viéndola más adelante. Por eso Dios estuvo en control total hasta de cómo cayó el muro. Dice aquí, y les dijo, marchaos al monte para que los que fueron tras vosotros no os encuentren. Y los mandó para que escaparan y todas esas cosas. Y en el versículo 18 dice, he aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana para lo cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Y le dan la indicación cómo debería ser para el momento que ellos ingresen, para que identifiquen los hombres que no sabían quién era ella, la identifiquen como la mujer que ayudó a los espías y no deberían ir en contra de ella ni de su familia. Cualquiera dice que saliere fuera de las puertas de tu casa, y acá hacen mención ya de que si estás fuera de alguien de tu familia, fuera de tu casa, no seremos responsables por lo que le suceda, porque no sabremos, o sea, no sabrán que es parte de su familia. Eso la combina a que todos los que correspondían a Rahab, su familia, deberían permanecer en su casa. Y así es como ella se compromete y hace, dice la historia en estos versículos del 19 al 24, que efectivamente ella hace eso, cuelga ata en su ventana este cordón de grana, ¿no? Y los espías regresan donde Josué y le cuentan la historia y le cuentan lo que había sucedido. Y asimismo Josué refrenda el compromiso que ellos hacen ante Rahab, lo que significa que Josué realmente respeta la palabra de sus enviados. Esto es una cosa importante, porque no solamente estamos hablando históricamente del poder de Dios, cuando Dios tiene el dominio sobre la tierra, sobre el mar, sobre las aguas, ¿no? Cuando Dios hace cosas maravillosas como en esta parte de esta historia, sino que además nosotros nos vamos a dar cuenta cómo realmente aquí en esta parte vemos que este liderazgo es secuencialmente visto, es respetado y da una capacidad de dominio y una capacidad de manejo al líder que se le encargó la tarea. Nos vamos a dar cuenta que Moisés delega el liderazgo a Josué, y nos damos cuenta que Josué envía 2 espías. Los envía para que ellos puedan espiar la tierra. Josué no sabía que se iban a encontrar con una prostituta llamada Rahab. No sabía que ellos iban a ser apoyados. Eso era algo totalmente desconocido. Pero estos hombres, cuando fueron allá y fueron apoyados y librados de la muerte, de ser encontrados por este rey de Jericó, por el apoyo de Rahab, y Rahab les pide que la protejan para cuando ellos entren, ellos levantan una palabra de compromiso. ¿Qué significa esto? Ellos no dijeron, oh, disculpe Rahab, voy a regresar a Josué a preguntarle si puedo hacer el compromiso por haberme ayudado a usted. Eso significa que ellos tomaron la decisión en ese momento, porque no podían darse el tramo de regresar y volver a decirle, sí, estamos ratificando el compromiso. El liderazgo implica eso. El liderazgo implica delegar funciones y con ello delegar responsabilidades, capacidad de decisión de ciertos aspectos que en el momento de desarrollo de la acción delegada uno tiene que tomar.
¿no? A veces estamos o vemos líderes que les gusta tomar todas las decisiones y no les gusta delegar la responsabilidad de tomar una decisión a un líder que está por debajo de su rango. Y eso no ayuda a un buen desarrollo, a un buen desenvolvimiento, porque una verdadera administración implica no solamente la delegación del trabajo, sino la delegación de cierto grado de responsabilidad, sobre todo cuando vemos que las circunstancias así lo ameritan y no da tiempo para poder estar consultando. Entonces aquí vemos también una demostración no solamente de lo que es el poder de Dios, sino el manejo de liderazgo. Continuamos. Entonces vemos en el Josué capítulo 3, ahora pasamos al capítulo del de Josué se levantó en la mañana, dice, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán. Se movieron, como vimos en el mapa, se movieron de Sitín al Jordán. O sea, se movieron de esta área donde dice Abel de Sitín hasta antes de cruzar el Jordán. Ese es el movimiento que hace todo el pueblo. Y dice, partieron y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acerquéis a ella. Y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Un liderazgo con respaldo de Dios, ¿no? Nosotros nos vamos a dar cuenta cómo siempre el Señor camina al lado del líder. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan al arca del pacto, diciendo, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que él echará delante de vosotros el cananeo, el eteo, el heveo, el fereceo, el jereseo, el amorreo y el jebuseo. Y así nos vamos dando cuenta cómo el Señor les va dando las indicaciones a Josué para que tomen posesión de la tierra prometida, ¿no? Y en este caso de lo que vendría a ser la primera ciudad a conquistar, Jericó. Y así en este mismo capítulo 3 nos vamos a dar cuenta cómo Josué, no solamente por indicación de Dios, sino también Dios le ordena que los 12 príncipes de 12 hombres de la tribu de Israel tomen una piedra cada uno para que sirva como recordatorio. Esto es importante conocer, porque lo que Dios hace también nos ayuda y nos lleva a conocer cómo realmente trabaja Dios. Dios le dispone a Josué que tome 12 piedras con un hombre de cada tribu. Y cuando hayan cruzado el Jordán, coloquen esas piedras como simbología de recordar lo que Dios estaba haciendo en ese momento. También dice la palabra, y lo vamos a leer, que Josué hace lo mismo, como simbología de que Dios caminó con Josué y le ordenó hacer lo mismo. Y nos vamos a dar dando cuenta cómo tener algo que Dios nos hizo hacer como recordatorio del poder y la magnificencia de Dios, del milagro que Dios hace para nosotros. Dice, ¿no? Versículo 14, dice, aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo levantó el arca del pacto. Cuando los que llevaban el arco entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados en la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse, dice, por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como por un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está del lado de Zaretán, y las que descendían del mar de Araba al mar salado se acabaron, fueron divididas. ¿Qué significa esto? Significa
que así como secó el terreno para que cruzara el pueblo de Israel del Mar Rojo, asimismo dividió el río Jordán, lo secó en el área que ellos iban a pasar y dispuso que el pueblo pasara, pero primero iba delante el arca. El arca del pacto iba delante de estos hombres para que cuando llegara al centro el arca se detuviera y todo el pueblo pasara, recogieran las piedras, pasaran también, y después de que el pueblo haya terminado de pasar, el arca se levantaba, y cuando haya terminado de cruzar, dice, en ese momento el río nuevamente circulará. Este milagro, que es una repetición prácticamente de lo que vendría a ser el paso del pueblo de Israel a través del Mar Rojo, que ya de por sí había impactado a este pueblo de Jericó, como lo habíamos visto, y le causó cierto temor, razón por la cual esta mujer Rahab también decidió ayudar a estos hombres. Vuelve a repetirse porque no había otra manera de poder cruzar si no era en terreno seco, porque cruzar en un río, ustedes saben, un río tiene corrientes, es escabroso, no es fácil de cruzar, pero sin embargo Dios vuelve a hacer el milagro que en el Mar Rojo, y divide las aguas del río y pasan en seco todos los soldados, todo el pueblo de Israel. Dice, ¿no? Y así lo tenemos escrito, y en el versículo 16 dice exactamente, cuando acabaron de pasar las aguas que fueron divididas, ¿no? En el 17 dice, en ese momento nuevamente las aguas vuelven a su cauce. Después de que todo el pueblo ha pasado, todo Israel pasó en seco, las aguas vuelven a su cauce y toman ellos estas 12 piedras para colocarlas como un recordatorio. Recuerden esto, no es una adoración, no es una veneración, no es un amuleto, no, es un recordatorio de lo que vendría a ser lo que Dios ya hizo. No levantan ellos estas piedras en el otro lado del Jordán para que Dios los ayude, para que Dios interceda, para que Dios haga el milagro. No, el milagro ya sucedió. Estas piedras lo único que van a significar es la recordación, para que el pueblo recuerde lo que Dios hizo en aquel sitio, que recuerde ese Dios todopoderoso, el Dios de Israel, que los hizo cruzar en seco el río Jordán. Para eso le pide el recojo de estas 12 piedras. Entonces hay que tomar en cuenta eso, porque no vaya a haber confusión, que la gente crea que es un amuleto o que se usó como un símbolo para que Dios actúe. No, Dios ya había actuado, Dios ya había hecho el milagro. Y esto solamente es un punto en el camino para hacernos recordar que Dios está ahí. Nosotros mismos, cuando caminamos en esta travesía cristiana con Dios, podemos ir colocando puntos, estacas. ¿Para qué? Para guiarnos que Dios nos ayudó. Nos gusta mucho y hemos gustado mucho de saber, y hablamos de Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Dios, esta palabra, ¿no? De Dios. ¿Y qué significa hasta aquí nos ayudó Dios? Significa yo pongo mi recordatorio y cada vez que lo mire sé que hasta ese punto Dios estuvo conmigo y que aún sigue caminando conmigo haciendo la obra que Él tiene preparada para mí. Y así es como la idea de este evento que sucede, y lo vemos en este capítulo 4, cómo realmente Josué, por mandato de Dios, hace que esto se cumpla, ¿no? Pide que los hombres recojan las piedras, y asimismo en el versículo 9 también dice que Josué también levantó 12 piedras para que sirvan, dice, ¿no?, como marca de que Dios estuvo ahí con ellos y los ayudó a cruzar el Jordán. Asimismo, en este capítulo 4 dice, los sacerdotes que llevaban el arca pasaron por medio, como le dije la historia, pasaron todo lo que es el río Jordán, y con ellos también pasó la media tribu de Manasés, la tribu de Rubén y la tribu de Gad. O sea, los hombres, solo los hombres, que eran los soldados que estaban en edad de guerra, con el pueblo. ¿Para qué? Para ayudar en la conquista de la tierra de sus hermanos, que su heredad estaba después del Jordán. Dice, luego Jehová habló a Josué diciendo, manda a los sacerdotes que lleven el arca de testimonio,
y que suban del Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo: subid del Jordán. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto Jehová subieron del medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco, las aguas volvieron a su lugar, y sabemos que la escena vuelve, el río vuelve a su cauce regular, ¿no? Y asimismo, ellos cuando cruzan se dirigen a Gilgal. Esta es la zona donde ellos colocan estas piedras y van a colocar, ellos colocan este recordatorio de lo que Dios ha hecho con ellos. Entonces sabemos que salieron de Sitín y se movieron a Gilgal. Aquí es donde dejan las piedras y están frente a Jericó, listos para poder invadir Jericó, que es la primera ciudad de la tierra prometida. Y entonces aquí nos vamos dando cuenta que efectivamente se cumple con todo lo que Dios había pedido, y a su vez Dios les da una indicación para que ellos puedan tomar posesión de Jericó. En el capítulo 5 nos vamos a dar cuenta cómo antes de entrar a la tierra, de tomar la primera ciudad, ¿no? De tener la primera batalla, Dios ordena, en este capítulo 5 nos damos cuenta que Dios ordena a Moisés circuncidar al pueblo. Sabemos que el pueblo que salió de Egipto, conducido por Moisés, todo ese pueblo era circuncidado. Pero como todo ese pueblo murió durante la travesía de los 40 años, los nacidos durante el desierto, ellos no se habían circuncidado. Entonces, como era una ley de Dios, un compromiso con Dios en el pacto, de que todo aquel que está en su pacto debe ser circuncidado, le pidió a Josué que circuncidara a todos aquellos que no lo estaban. Y así sucedió. En Gilgal ellos son circuncidados. Sin embargo, ustedes saben que cuando existe una circuncisión es prácticamente un problema que causa una limitación física. Pero el milagro de cruzar el Jordán fue tan grande que este rey de Jericó, si cuando leemos nos damos cuenta que este rey de Jericó no trató de combatir al pueblo, muy por el contrario. Si supo que había abierto el Mar Rojo y supo que había abierto el Jordán, entonces yo calculo que esto causó cierto terror en este rey, porque en lugar de salir a combatir al pueblo que estaba en Gilgal, se mantuvo detrás de sus murallas, confiado en que sus murallas detendrían el pueblo de Israel. Y nos damos cuenta aquí que efectivamente Josué cumple con toda esta circuncisión a todo el pueblo. Después de unos días, cuando ya ellos se han recuperado, entonces reciben de Josué, ¿no?, la manera en que ellos van a hacer las cosas, ¿no? Una vez que cuando ellos han circuncidado, Dios considera que todo el aprobio, o sea, toda la deshonra, toda la vergüenza pública ha sido retirada ya del pueblo, y el pueblo ha sido santificado con esta circuncisión para entrar a la tierra santa. Entonces, por eso le dice: ya estás pisando tierra santa, quítate la planta de los pies. Entonces nos damos cuenta aquí cómo efectivamente se quita las sandalias, ¿no? Y ya Josué continúa con la dirección en el liderazgo de este pueblo y recibe la instrucción de Dios. Otra característica que vemos aquí, y la tenemos en el versículo 12 del capítulo 5, nos damos cuenta que cuando ya ellos cruzan el Jordán, en ese momento ya no cae más maná del cielo. Los 40 años de maná terminan cuando ellos cruzan el Jordán y se posesionan en Gilgal. Desde ese momento, en Gilgal, ellos toman ganado y comen y se alimentan de todo lo que crecía en Gilgal. Por eso nos vamos a dar cuenta cómo realmente aquí ya el pueblo comienza una nueva etapa, ya no más provisiones de Dios, sino que a partir de este momento las provisiones se toman de la tierra prometida. Después, en el versículo 13, nos vamos a dar cuenta que dice: Josué y el varón con espada desenvainada. Aquí está donde la historia que hemos hablado al principio.
donde Josué dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió, no más como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Entonces nos vamos a dar cuenta que realmente estamos hablando de Dios en la presencia. Así como se le presentó a Moisés, se le presentó a Josué también. Y vamos a ver que siempre hay una similitud en la manera en que Dios trata con Josué y trata con Moisés. Por eso es que le dijo, así como estuve con Moisés, así mismo estaré contigo. Y efectivamente vemos que el encuentro con Dios de Moisés y el encuentro con Dios de Josué suceden de igual manera, ¿no? Y en ambos casos se les pide que se quiten el calzado porque están en tierra santa. Y en el capítulo 6 ya nos detalla lo que es la toma de Jericó. En esta toma de Jericó nos vamos a dar cuenta, es una historia muy conocida, nos vamos a dar cuenta que la característica es que el Señor le ordena a todo Israel que dé 7 vueltas sobre la ciudad. 6 vueltas sobre la ciudad, una vuelta cada día, y el 7º día debe dar 7 vueltas ese día. Y después de eso deberán tocar con lo que nosotros hoy conocemos como chofar, con el cuerno de un carnero, que es el que se le conoce con el nombre de chofar. Deberán tocar, y después de esto el pueblo gritará. Cuando el pueblo grite, entonces el muro de la ciudad caerá. Y es así exactamente como sucede. En este capítulo 6 nos vamos a dar cuenta cómo Josué, a indicación de Jehová, de Dios, indica a su pueblo la manera en que esto va a suceder y todas las cosas que deben hacer. Y así mismo sucede, ¿no? Le pide al pueblo que no grite antes, que cumpla con la disposición tal cual es. Recuerden que esto tiene que ver con si queremos hacer una similitud de la obediencia. La obediencia es el principal aspecto o es la columna vertebral del liderazgo de Josué. La obediencia es vital para ganar la batalla. Y lo vamos a ver y lo vamos a ir viendo y nos vamos a ir dando cuenta cómo cuando el pueblo desobedece comienza a perder la batalla. Pero la obediencia es la columna vertebral. Y aquí él le pide al pueblo que no grite antes, que grite cuando venga el momento que corresponde gritar, y le da las instrucciones que Dios le da, y durante 6 días dan una vuelta a esta ciudad de Jericó amurallada, y el 7º día dan 7 vueltas, ¿no? Con el arca por delante. Después de eso, ¿no? Tocan el chofar y grita el pueblo y cae el muro. Pero cuando cae el muro, sabemos que aún cuando hablamos de la historia, nos vamos a dar cuenta que Rahab estaba en su casa. Sin embargo, dice la palabra que su ventana era el muro. ¿Qué quiere decir? Que el área donde cayó el muro no afectó la casa de Rahab. Imagínense lo sorprendente, cómo maneja el Señor estas cosas, que no hay nada que se le escape a su manejo individual de Él, la manera en que Él diseña las cosas. Y así nos damos cuenta que efectivamente así sucede, y todo esto lo vemos en el capítulo 6, y el Dios dispone y dice, solo se podrán tomar los utensilios, el oro, la plata, el bronce, para dedicarlos y sean consagrados a Dios. Todo lo demás, o sea, todas las personas deberán morir, todos los que viven en en Jericó deberán morir a filo de espada. Así es como lo manda el Señor, y sabemos que, como dice el versículo 25, del capítulo 6, dice, mas Josué salvó la vida de Rahab, la ramera, y a la casa de su padre y todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó, y se quedó a vivir con el pueblo de Dios esta prostituta. Y en aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo, maldito delante de Jehová el hombre que se levantare
y reedificaré esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Estaba Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. ¿Por qué? Porque realmente lo que había sucedido aquí era algo sorprendente. Ya este pueblo de Jericó estaba temeroso con los milagros maravillosos que habían sucedido 40 años atrás. Imagínense las circunstancias cuando vieron ellos o conocieron o se enteraron de que este pueblo cruzó el Jordán en seco también, y que el mismo milagro que se hizo 40 años atrás se repitió para que ellos pasaran a Gilgal. Hermanos, hemos completado estos primeros 6 capítulos de Josué. Es una historia, esta es la primera parte y es una historia muy conocida. Vamos a seguir desarrollando, ¿no?, y resaltando todas estas cosas tan importantes y tan interesantes sobre las cosas que Dios no mandó hacer. Pero hay algo que quiero dejar claro en esta noche, es que la obediencia a Dios es la principal circunstancia, es la columna vertebral para un buen liderazgo también. La obediencia a Dios no es algo que no puede ser sobrepasado, tiene que cumplirse. No podemos esquipear la obediencia a Dios. Gracias por su atención, gracias por habernos acompañado esta noche. Los espero el próximo martes a las 8:30 de la noche. El poderoso está del lado de nosotros, al enemigo el Señor derribará con alabanza.